Parashat Vayikra. Él llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda de la cita, para decir: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda al Eterno, de animales terrestres, de bovinos o de ovinos, ofrecerán su ofrenda. Si su ofrenda es ofrenda de ascensión de bovinos, deberá ofrecer un macho sin defecto. A la entrada de la tienda de la cita, lo traerá voluntariamente delante del Eterno. Él apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión y le será aceptada para expiar por él. Degollará la cría de la res delante del Eterno, y los hijos de Aarón, los Coanim, traerán la sangre, y arrojarán la sangre alrededor en el altar que está en la entrada de la tienda. Desollará la ofrenda de ascensión y la cortará según sus cortes. Los hijos de Aarón el Cohen pondrán fuego en el altar, dispondrán leña en el fuego. Los hijos de Aarón los Coanim dispondrán los cortes, la cabeza y las partes cebosas sobre la leña que está en el fuego que está sobre el altar. Lavará sus entrañas y sus patas con agua, y el Cohen hará que todo esto arda en humareda en el altar. Es ofrenda de ascensión, ofrenda ígnea en fragancia placentera al Eterno. Y si su ofrenda es de ovinos, de ovejas o de cabras, en ofrenda de ascensión deberá ofrecer un macho sin defecto. Lo degollará en el lado norte del altar delante del Eterno, y los hijos de Aarón, los Coanim, arrojarán su sangre sobre el altar alrededor. Él lo cortará en pedazos, su cabeza y sus partes cebosas, y el Cohen los dispondrá sobre la leña que está en el fuego que está sobre el altar. Lavará sus entrañas y sus patas con agua, y el Cohen traerá todo y hará que arda en humareda sobre el altar. Ofrenda de ascensión, ofrenda ígnea en fragancia placentera al Eterno. Y si su ofrenda al Eterno es ofrenda de ascensión, de las aves deberá traer su ofrenda de tórtolos o de palominos. El Cohen lo traerá al altar, lo cercenará la cabeza y hará que arda en humareda sobre el altar, habiendo exprimido su sangre en la pared del altar. Le quitará su buche con su plumaje y lo arrojará junto al altar al este, al lugar de las cenizas. Lo partirá con sus plumas, pero no lo dividirá. Y el Cohen hará que arda en humareda sobre el altar. Sobre la leña que está en el fuego es ofrenda de ascensión, ofrenda ígnea en fragancia placentera al Eterno. Cuando una persona ofrezca una oblación de harina al Eterno, de sémola será su ofrenda. Verterá aceite sobre ella y pondrá incienso en ella. La llevará a los hijos de Aarón, los Coanim, y un Cohen tomará de ahí un puñado de 3 dedos repleto, de su sémola y de su aceite, además de todo su incienso. El Cohen hará que arda su porción memorial, que arda en humareda en el altar. Es ofrenda ígnea en fragancia placentera al Eterno. Y el sobrante de la oblación será para Aarón y para sus hijos. Es consagrado en grado sumo de las ofrendas ígneas del Eterno. Cuando traigas en ofrenda una oblación horneada en horno, deberá ser de sémola, hogazas sin levadura mezcladas con aceite y obleas sin levadura untadas con aceite. Y si tu ofrenda es oblación en sartén, deberá ser de sémola mezclada con aceite. Deberá ser sin levadura, la desmenuzarás en pedacitos y verterás aceite sobre ella, es oblación. Y si tu ofrenda es oblación en olla, de sémola con aceite la harás. Llevarás al Eterno la oblación que sea preparada de estas. Él la traerá al Cohen, quien la hará llegar al altar. El Cohen alzará de la oblación su porción memorial y hará que arda en humareda. Es ofrenda ígnea en fragancia placentera al Eterno. Y el sobrante de la oblación será para Aarón y para sus hijos. Es consagrado en grado sumo de las ofrendas ígneas del Eterno. Cualquier oblación que ofrezcan al Eterno no será preparada leudada, pues no harás que arda en humareda cualquier sustancia leudadora, o cualquier miel como ofrenda ígnea al Eterno. La ofrecerás como ofrenda de primicias al Eterno, pero no subirán al altar como fragancia placentera. Y salarás todas tus ofrendas de oblación de harina con sal. No harás cesar la sal de la alianza de tu Dios de tu oblación. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Y cuando ofrezcas una ofrenda de primicias del grano al Eterno, de espigas maduras, tostada al fuego, molida a partir de granos henchidos. Ofrecerás tu ofrenda de primicias del grano. Pondrás aceite sobre ella y colocarás incienso sobre ella, es oblación. El Cohen hará que arda en humareda su porción memorial de su harina y de su aceite. Además de todo su incienso, es ofrenda ígnea al Eterno.
Si su ofrenda es sacrificio de ofrenda de paz, si lo ofrece de bovinos, ya sea macho o hembra, sin defecto, lo ofrecerá delante del Eterno. Apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la entrada de la tienda de la cita. Los hijos de Aarón, los Coanín, arrojarán la sangre sobre el altar alrededor. Del sacrificio de la ofrenda de paz deberá ofrecer en ofrenda ígnea al Eterno el sebo que recubre las entrañas y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones junto con el sebo que está sobre ellos, el cual está sobre los flancos, y quitará el diafragma. Hígado y con los riñones. Los hijos de Aarón lo harán arder en humareda sobre el altar, además de la ofrenda de ascensión que está sobre la leña que está en el fuego. Es ofrenda ígnea en fragancia placentera al Eterno. Y si su ofrenda al Eterno es un sacrificio de ofrenda de paz, de ovinos, macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá. Si ofrece como ofrenda suya una oveja, la traerá delante del Eterno. Apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará delante de la tienda de la cita. Y los hijos de Aarón arrojarán su sangre sobre el altar alrededor. Del sacrificio de la ofrenda de paz ofrecerá en ofrenda ígnea al Eterno lo mejor de él. El rabo entero quitándolo arriba de los riñones, y el sebo que recubre las entrañas y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos, el cual está sobre los flancos, y quitará el diafragma con el hígado, con los riñones. El Cohen hará que arda en humareda sobre el altar, es alimento del fuego para el Eterno. Si su ofrenda es una cabra, la deberá traer delante del Eterno. Apoyará su mano sobre su cabeza y la degollará delante de la tienda de la cita. Los hijos de Aarón arrojarán su sangre sobre el altar alrededor. De ella deberá traer, como ofrenda ígnea al Eterno, su ofrenda, el sebo que recubre las entrañas y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos, el cual está sobre los flancos, y quitará el diafragma con el hígado, con los riñones. El Cohen hará que ardan en humareda sobre el altar, es alimento del fuego, en fragancia placentera, todo el sebo es para el Eterno, es estatuto perpetuo para sus generaciones en todos sus lugares de residencia, no comerán ningún sebo y ninguna sangre. El Eterno habló a Moshe para decir, habla a los hijos de Israel para decir, cuando una persona por error cometa un pecado de entre todos los mandamientos del Eterno que no deben hacerse y él haya cometido uno de ellos, si el Cohen ungido fue el que pecó, acarreando culpa sobre el pueblo por el pecado que cometió, deberá ofrecer al Eterno un novillo de las reses sin defecto en ofrenda de pecado. Deberá llevar al novillo a la entrada de la tienda de la cita, delante del Eterno, apoyará su mano sobre la cabeza del novillo y degollará el novillo delante del Eterno. El Cohen ungido tomará de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de la cita. El Cohen mojará su dedo en la sangre y rociará algo de la sangre 7 veces delante del Eterno, hacia el frente del velo del lugar santo. El Cohen pondrá algo de la sangre sobre los cuernos del altar del sahumerio de especias, delante del Eterno, el cual está en la tienda de la cita, y toda la sangre del novillo la derramará en la base del altar de la ofrenda de ascensión que está a la entrada de la tienda de la cita. Quitará de él todo el sebo del novillo de la ofrenda de pecado, el sebo que recubre las entrañas y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos, el cual está sobre los flancos, y quitará el diafragma con el hígado, con los riñones, tal como sería quitado del toro del sacrificio de la ofrenda de paz. El Cohen hará que ardan en humareda sobre el altar de la ofrenda de ascensión. Pero la piel del novillo y toda su carne, junto con su cabeza y sus patas y sus entrañas y su desecho, el novillo entero lo sacará a las afueras del campamento a un lugar puro, al vertedero de cenizas, y lo quemará con leña al fuego. En el vertedero de cenizas será quemado. Si toda la asamblea de Israel erró y un asunto quedó oculto de los ojos de la congregación y cometieron uno de todos los mandamientos del Eterno que no deben hacerse y se hacen culpables, cuando el pecado con respecto al cual ellos hayan pecado se sepa, la congregación deberá ofrecer un novillo de las reses en ofrenda de pecado y lo deberán traer delante de la tienda de la cita. Los ancianos de la asamblea apoyarán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Eterno, y uno degollará al novillo delante del Eterno. El Cohen ungido deberá llevar algo de la sangre del novillo a la tienda de la cita. El Cohen mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces delante del Eterno hacia el frente del velo.
Deberá de poner algo de la sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Eterno, el cual está en la tienda de la cita, y verterá toda la sangre en la base del altar de la ofrenda de ascensión que está a la entrada de la tienda de la cita, y de él separará todo su sebo y lo hará arder en humareda en el altar. Hará el novillo como hizo al novillo de la ofrenda de pecado, así deberá hacerle. El Cohen deberá hacer expiación por ellos y les será perdonado. Y sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó al primer novillo. Es ofrenda de pecado de la congregación. Cuando un líder peque y por error cometa uno de todos los mandamientos del Eterno, su Dios, que no deben hacerse y se haga culpable, si el pecado que cometió se le hace sabido, deberá de traer su ofrenda. Un macho cabrío sin defecto apoyará su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el sitio donde degüella la ofrenda de ascensión delante del Eterno. Es ofrenda de pecado. El Cohen tomará de la sangre de la ofrenda de pecado en su dedo, y la pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda de ascensión, y verterá su sangre en la base del altar de la ofrenda de ascensión, y todo su sebo hará que arde en humareda en el altar, como el sebo del sacrificio de la ofrenda de paz. El Cohen hará expiación por él de su pecado, y le será perdonado. Y si una persona de la gente de la tierra peca por error al cometer uno de los mandamientos del Eterno que no deben hacerse y se hace culpable, si el pecado que cometió se le hace sabido, deberá traer su ofrenda, una cabra sin defecto por el pecado que cometió. Apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda de pecado y degollará la ofrenda de pecado en el lugar de la ofrenda de ascensión. El Cohen tomará de su sangre en su dedo y la pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda de ascensión, y toda su sangre verterá en la base del altar. Quitará todo su sebo como fue quitado el sebo del sacrificio de la ofrenda de paz. El Cohen hará que arde en humareda en fragancia placentera al Eterno. El Cohen hará expiación por él y le será perdonado. Y si por ofrenda suya trae una oveja en ofrenda de pecado, deberá traer una hembra sin defecto. Apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda de pecado y la degollará como ofrenda de pecado en el sitio donde degüelle la ofrenda de ascensión. El Cohen tomará de la sangre de la ofrenda de pecado en su dedo y la pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda de ascensión, y verterá toda su sangre en la base del altar. Y quitará todo su sebo como es quitado el sebo de la oveja del sacrificio de la ofrenda de paz. El Cohen hará que arde en humareda en el altar sobre los fuegos del Eterno, y el Cohen hará expiación por él por el pecado que cometió y le será perdonado. Una persona peca y escucha la voz de juramento, siendo él testigo, ya sea que haya visto o sabido, si no testifica portará su pecado. O si una persona toca cualquier objeto impuro, ya sea el cadáver de un animal salvaje impuro, el cadáver de un animal doméstico impuro o el cadáver de una criatura rastrera, y le era oculto y ella se vuelve impura y culpable, o si toca una impureza humana en cualquier modo de su impureza, a través de la cual pueda contaminarse, y le era oculto y luego supo y se hizo culpable, o si una persona jura expresando con los labios hacer daño o beneficiar en todo lo que el ser humano exprese con juramento, y le era oculto y luego supo y se hizo culpable con respecto a uno de estos asuntos, deberá confesar lo que haya pecado, y como ofrenda suya de culpa al Eterno por el pecado que cometió, traerá una hembra de los ovinos, una oveja o una cabra, en ofrenda de pecado, y el Cohen hará expiación por él de su pecado. Pero si sus medios no alcanzan lo suficiente para una oveja o cabra, entonces deberá traer como su ofrenda de culpa por lo que pecó 2 tórtolos o 2 palominos al Eterno, uno en ofrenda de pecado y otro en ofrenda de ascensión. Los traerá al Cohen y ofrecerá primero el que sea en ofrenda de pecado. Cercenará su cabeza a la altura del cogote, pero no lo dividirá. Deberá rociar de la sangre de la ofrenda de pecado sobre la pared del altar, y lo que quede de la sangre lo exprimirá hacia la base del altar. Es ofrenda de pecado. Y el segundo lo hará en ofrenda de ascensión. Conforme a su ley, el Cohen hará expiación por él de su pecado que cometió y le será perdonado. Pero si sus medios no alcanzan para 2 tórtolos o 2 palominos, entonces deberá traer como ofrenda suya por aquello que pecó la 10ª parte de una efá de sémola en ofrenda de pecado. No pondrá aceite sobre ella ni pondrá sobre ella incienso, pues es ofrenda de pecado. Lo traerá al Cohen, y el Cohen tomará de ella un puñado de 3 dedos, repleto como su porción memorial, y hará que arda en humareda en el altar. Sobre los fuegos del Eterno es ofrenda de pecado. El
Cohen hará expiación por él por el pecado que cometió por medio de uno de estos, y le será perdonado, y será del Cohen al igual que la oblación. El Eterno habló a Moshe para decir: si una persona comete una malversación y peca por error contra las cosas consagradas del Eterno, deberá traer su ofrenda de culpa, un carnero sin defecto del rebaño de un valor de siclos de plata conforme al ciclo sagrado, en ofrenda de culpa. Por lo que ha privado al santuario, restituirá y le agregará un quinto, y lo entregará al Cohen. El Cohen hará expiación por él con el carnero de la ofrenda de culpa, y le será perdonado. Si una persona peca y comete uno de los mandamientos del Eterno que no deben hacerse, pero no se dio cuenta y se hizo culpable, portará su iniquidad. Deberá traer un carnero sin defecto del rebaño del valor de una ofrenda de culpa al Cohen. El Cohen hará expiación por él por su error que cometió sin intención, sin que él supiera, y le será perdonado. Esa ofrenda de culpa ha cometido un acto de culpa ante el Eterno. El Eterno habló a Moshe para decir: si una persona peca y comete un delito contra el Eterno, negando a su compañero con respecto a una prenda, con respecto al opuesto en su mano, o con respecto a un robo, o defraudó a su compañero, o si encontró un objeto perdido y lo negó, y juró en falso con respecto a cualquiera de todas las cosas que un hombre podría hacer, pecando a través de ello, sucederá que cuando haya pecado y se haya hecho culpable, deberá devolver el objeto robado que robó, el monto de lo que haya defraudado, la prenda que le haya sido encargada, o el objeto perdido que haya encontrado. Cualquier cosa con respecto a la cual haya jurado en falso, y restituirá su capital y le agregará sus quintas partes. A quien le pertenezca se lo entregará el día que admita su culpa, y deberá traer su ofrenda de culpa al Eterno, un carnero sin defecto del rebaño, según su evaluación, como ofrenda de culpa al Cohen. El Cohen hará expiación por él delante del Eterno, y le será perdonado por cualquiera de todas las cosas que podría hacer para incurrir en culpa por medio de ella.